¿Cómo están, queridos hermanos? Una vez más aquí con ustedes compartiendo este devocional, siempre con el deseo de verlos personalmente a ustedes, pero mientras así no lo disponga el Señor, aquí estaremos las veces que sea necesario. Seguimos con la historia de Pablo y de Bernabé en su primer viaje misionero. Ya leímos que en Antioquía muchos de los judíos habían creído, pero muchos otros también los habían echado de la ciudad. Ya leímos que en Iconio muchos de los judíos también habían creído, pero muchos otros también habían querido apedrearlos y ellos tuvieron que huir. Ahora están en Derbe y aunque muchos de los judíos también creyeron, los de Antioquía y los de Iconio llegaron a la ciudad y la alborotaron. Y vemos qué es lo que pasa. Leemos capítulo 14 del libro de los Hechos, versículos 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Habían escapado de los judíos en Antioquía, habían escapado de los judíos en Iconio, y aunque el mensaje de Dios era bien recibido, habían muchos que se resistían, y no solo les echaban de la ciudad, no solo querían apedrearlos, sino que esta vez habían logrado hacerlo. Pero ese mismo día Pablo habría de entender tres cosas. Primero, Pablo habría de entender en carne propia lo que sintió Esteban unos capítulos atrás cuando él mismo aprobaba su muerte. Segundo, Pablo habría de entender en carne propia aquellas palabras del Señor a Ananías cuando le dijo: ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, las piedras caían por todos lados, en su cuerpo, en su mano, en sus pies, en su cabeza, a tal punto de que estaba inconsciente, pero ellos pensaron que estaba muerto. Y tercero, Pablo habría de entender ese día que aquella luz que se le cruzó en el camino a Damasco tenía un propósito en su vida. Y no había piedra, por más grande que sea, por más fuerza con la que sea arrojada, que impida ese propósito. Síguenme en estas analogías. El barco está por naufragar. El viento y la tempestad chocan fuerte contra el barco. Los dioses paganos nada pueden hacer. Pero Jonás les dice: si ustedes me arrojan al mar, todo esto pasará. Pero el Señor también tenía un propósito y preparó un gran pez. ¿Cómo es esto posible? Es que, hermanos, no hay naufragio, no hay pez que impidan el propósito de Dios en tu vida. En este caso era la de predicar allí en Nínive y de que toda la ciudad se convirtiera y hasta el rey reconociera al Dios de Jonás. El foso está alborotado, los leones tienen hambre y se pasean desafiantes. Daniel les dice: pese al edicto, 3 veces me postraré delante de Dios. Pero es arrojado allí en el foso y ponen una piedra sobre la entrada. Pero el Señor también tenía un propósito para Daniel y envía a su ángel que cierre las bocas de los leones y ate sus garras. ¿Cómo es esto posible? Es que, hermanos, no hay fosa, no hay leones que impidan el propósito de Dios en tu vida.
En este caso era la de levantar su nombre en alto y de que todos vieran que ni siquiera tuvo un rasguño, y hasta el rey pudo reconocer al Dios de Daniel. Pablo es apedreado en esta oportunidad, es arrastrado fuera de la ciudad y es dado por muerto. Pero el Señor tenía un propósito en su vida y como tal el Señor tenía la última palabra. ¿Habría de quedarse allí tirado o habría de levantarse? Muchas veces, hermanos, los peces de las vidas son muy grandes. Los leones de la vida son muy feroces. Las piedras golpean muy fuerte. Y justo cuando queremos hacer algo para Dios, aparecen los judíos de la vida que nos callan, que nos amenazan, que nos golpean. Pero mientras Dios tenga un propósito en cada uno de nosotros, siempre habremos de levantarnos. Una sacudida de polvo en los pies, porque adelante está Derbe, y los de Derbe todavía no conocen el mensaje de Dios. Dios bendiga su palabra.